Lo que pasa es que yo me aíslo, pero cuando me aíslo no hago silencio, sino que pongo un pedacito de un partido de fútbol para distraerme. Ah, bueno, le gusta el fútbol, monseñor. Mucho, Qué mucho, bueno, sí. qué bueno. Deportes Tolima. Pues el Deportes Tolima, sí, en razón de que estoy aquí. Sí, sí. Me han criticado algunos que porque soy hincha del Deportivo Cali. Ah, no, pero claro, nacido allá. Pero Hágame el favor. ambos están en el corazón y ambos hay que hacerle fuerza. El problema es cuando juegan los dos equipos. Digo, un empate me va bien. Sí, 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 para no tener problemas. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a Un Café con la Sierra, un espacio creado para tener conversaciones humanas cercanas. Hoy tengo un invitado que representa firmeza de fe, santificación y prudencia. Monseñor Orlando Roa, arzobispo de Ibagué. Bienvenido, monseñor. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. No, Una invitación con mucha insistencia, pero bueno, sí, precisamente pero por eso se logró ahí el objetivo de estar hoy aquí. sí, yo sé que su tiempo, el minuto a minuto de su día es demasiado fuerte, pero muchas gracias, muchas gracias. Y como le dije que lo invitaba a un cafecito, le tengo un cafecito. Vamos a probarlo, a ver. Que es del Tolima, cultivado en Ibagué, se llama Arbor Café. Ah, vea. Espero que lo disfrute, monseñor. Bueno, y cuénteme, monseñor, un caleño en Ibagué, ¿por qué viene a estudiar al seminario menor? Pues por las circunstancias familiares. Mi papá era constructor y tuvo un negocio aquí en Ibagué y entonces le tocó trasladarse a él primero desde Cali. Sí. Y luego entonces hicimos escala porque mi mamá tenía su familia radicada en Armenia, Quindío. Y nos vinimos de Cali a Armenia. Yo nací allá, estaba muy pequeño, no había empezado ni siquiera a estudiar la primaria. Y mi papá vino a Ibagué, se puso a trabajar y cuando vio que era un trabajo estable dijo, me llevo a la familia. Se vino mi mamá, se vino mi papá y a mí me dejaron con la abuela materna viviendo en Armenia. ¿Único hijo, monseñor? Varón. Okay. Son 7 mujeres. Yo soy el único varón, sí. Y el quinto de todos. No hay quinto malo, ¿cierto, Ana María? No, eso es verdad. Para la muestra un botón. Entonces, pero muy bonito recordar para mí esos momentos de mi infancia transcurridos, una parte en Cali, otra parte en Armenia y otra parte en Ibagué, son muy gratos. ¿Y cómo fue esa infancia, esa niñez? Recuerdo mucho en Cali, vivíamos en una casa campestre y allá había como un palo grande, era como un guayabo en el patio, estaba muy pequeño. Mi papá y mi mamá me compraron un triciclo, pero atrás con una buena bandejita. Y mis hermanas se subían ahí y yo era el que manejaba el triciclo, pero soltaba los pedales y eso cogía una velocidad porque una bajada muy bonito eso. Qué buenos recuerdos. Sí, sí. Recuerdo también que era un sector donde había mucha guayaba. Nos íbamos a coger guayabas. La infancia es un momento muy bonito. Y la otra parte de la infancia mía transcurrió en Armenia. Con los abuelos. Con los abuelos. Mi abuela materna era una mujer muy querida, muy tolerante. Las abuelas se emboban con los nietos. Sí, eso es verdad. Y entonces ella me toleraba todo. Los juegos con los amigos, el ir a estudiar y regresar con los cuadernos en la mano y de pronto llegar un poco sucio y embarrado por los juegos que hacíamos los muchachos en la manga de ese sector donde vivíamos, pero ella toleraba todo eso. Nunca me presionaba para estudiar, nunca me presionaba para estudiar.
Eh, pero yo estudiaba, yo no sé cómo rendía en el estudio, le dedicaba más tiempo al juego que al estudio. Porque es muy inteligente, monseñor, eso no tiene por qué Seguramente decirlo. la luz del Espíritu Santo que me Desde ese iluminaba. momento, Sí. ajá, Y ya la otra parte de la infancia mía transcurrió aquí en Ibagué, que ya mi papá y mi mamá vieron que era el momento de traerme, pero eso fue providencial. Aunque en Armenia yo vivía al pie de la iglesia del Carmen, donde los padres franciscanos, ujú, al llegar aquí a Ibagué nos radicamos cerca del convento de las Hermanas Concepcionistas en La Pola, sí, que estábamos a 2 casas del convento, en la capilla. Y entonces ahí me hice yo acólito, por pura casualidad, porque mi hermana mayor iba a misa y me dijo, camine, acompañe a misa, y llegamos a la misa y estaba el padre y una monjita como muy tímida para pasarle al padre el cáliz, el incensario, las vinajeras. Y entonces yo le dije a mi hermana, mira, lo que está haciendo la monjita yo lo podía hacer. ay, qué Y bello. entonces me dijo, ¿quiere decirle a la hermana? Si quiere vaya cuando se acabe la misa y le dice que usted viene y le ayuda. Sí. Y así me vinculé yo como acólito en el convento de las Hermanas Concepcionistas. Y, y ahí crecí yo, al lado de esas monjitas. Ahí fue también madurando la vocación sacerdotal, porque el capellán de las monjitas, el padre Jaime Bonilla, que ya falleció, en paz descanse, fue mi padrino de ordenación, entre otras cosas. Después, Ujú. él me acompañó y me motivó mucho para ser sacerdote y me invitó a entrar al seminario menor en esa época. Entonces entré al Sí. seminario menor por ahí del año 1972 y ya de ahí para adelante no se detuvo el tiempo ni la vocación, porque el Señor lo toma a uno, lo coge y lo lleva hasta Eso, donde estoy en este eso momento. le iba a preguntar, monseñor. ¿Hubo alguna situación específica que dijo, este llamado es de Dios y yo lo siento de esa manera? Para que vea esa pregunta que usted me hace, yo se la he escuchado responder a mucha gente, a muchos sacerdotes, a compañeros míos en el seminario, porque decían algunos que habían entendido cómo en un momento dado Dios los había transformado, los había tocado. No, la vida mía ha sido muy sencilla, tan sencilla desde la llamada. La llamada mía estuvo tal vez cuando me fui a decirle a la monjita, porque yo era un niño tímido. Ok. Yo le ayudo, hermana, dígame en qué momento hay que pasar eso y con mucho gusto lo paso. ¿Cuántos años? Seguramente ahí. ¿Cuántos años, monseñor, ¿Cuántos años de edad tenía? tenía Sí. en esa época? Yo creo que tendría por ahí 10, 11 años, muy Ujú, pequeñito, muy sí. chiquito. Pero bueno, el Señor llama así y ahí fue madurando la vocación poco a poco. Entonces Sí, yo digo que no hay un momento así como espectacular, crucial, en el que uno diga, aquí puedo decir, el Señor cambió mi vida y me hice sacerdote por eso, ¿no? Me fue llevando de la mano, él lo va llevando a uno ¿sí? sutilmente. De Sí, porque acuerdo. entre otras cosas, uno no es perfecto, Ujú. uno no es un santo. La santidad es un reto que se va construyendo poco a poco a lo largo de la vida, pero pues en medio de los defectos, de los errores, de las fallas que uno tiene en la vida, ahí está Dios. No son más los éxitos, los logros, las realizaciones, ahí está Dios. De acuerdo, así es, así es. Y han habido de pronto algunos momentos como que han marcado su vida y que le han ayudado a tener más fe, más fortaleza en Dios, que usted haya dicho, esto fue clave porque me ayudó a tener esa fe más fortalecida. Son muchas cosas, yo diría muchas cosas resumidas en una expresión, el amor de Dios, porque yo me siento amado por Dios. Y de ahí para adelante, todo lo que ha sucedido han sido manifestaciones del amor de Dios. Ese momento que digo cuando entré a ser acólito en el convento, Ujú. eso es una llamada de amor de Dios a mí. El haber nacido también en un hogar católico, porque mi papá, mi mamá, muy católicos, Sí, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos,
muy católicos. Mi papá era de Chaparral, Tolima, y los abuelitos de allá de Chaparral, no, muy católicos, muy católicos. Tengo una anécdota bonita. Cuando Cuéntenos, señor. llegué una vez a visitar a mi abuela, estaba yo en quinto bachillerato y pues en el seminario menor. Cuando uno estaba en el seminario en esa época, ya lo veían como si fuera sacerdote. Y entonces ellos vivían en una finca por allá lejos del pueblo. Estábamos tal vez desayunando para despedirnos ya de la viejita y de los tíos que estaban ahí. Y me acuerdo que ella le dijo a mi papá, Roquito, mi papá se llamaba Roque, empiece a engordar el marrano. Y entonces mi papá le dijo, pero ¿por qué, mamá? Le dijo, porque la ordenación de Orlando es mañana. El tiempo vuela. Muy bonito eso, ¿no? Claro. Cuando yo me ordené sacerdote me acordé de eso. Ya mi abuela había muerto y le dije a mi papá, ¿se acuerda lo que dijo la abuela? El tiempo voló. Y él estaba vivo Mi papá sí, sí, cuando la claro, ordenación. claro. Mi papá me acompañó mucho ya en el tiempo que yo he hecho el ejercicio del ministerio sacerdotal, claro. Pues muy rodeado de Dios por todas partes y como dice usted, Monseñor, del amor de Dios. El amor de Dios, y eso son apenas algunas píldoras, porque la vida de uno está llena de manifestaciones del amor de Dios. No ha sido fácil, uno tiene en la vida momentos duros, difíciles. Ser arzobispo, por ejemplo, ser obispo, sí, es un don de Dios, es una bendición de Dios, pero también tiene sus momentos duros, ¿no? Todo no es, ¿Cómo cuáles, Monseñor? a ver, ¿Nos ¿qué puede le digo yo? compartir? Momentos de persecución. Sí. No debería decir eso yo, pero es que el espíritu del mal no descansa, No, no. el demonio no descansa. Y, y las persecuciones, lo que pasa es que uno las vive, como dice un dicho entre nosotros, en su vida interior, porque la procesión va por dentro. Son muchas más las satisfacciones porque uno gasta la vida al servicio de Dios, al servicio del reino. Pero en ese gastar la vida no faltan los sufrimientos. Pero los sufrimientos, esos nos ayudan a fortalecer la voluntad y a crecer en la virtud. San Pablo lo decía, es que las debilidades y los sufrimientos son muchos. San Pablo, el testimonio vocacional de San Pablo es hermoso cuando decía, ¿cuántos azotes me he ganado yo por predicar el Evangelio? Ustedes no se imaginan, me han golpeado varias veces con 39 fuetazos. ¿Cuántas veces he naufragado por predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces? ¿De qué partes me han sacado? Una vez me sacaron y me apalearon y me sacaron como muerto. Me dejaron a las afueras del pueblo. Pensaron que yo estaba muerto, pero ahí estaba él predicando el Evangelio sin desistir. San Pablo y los apóstoles todos tuvieron su sufrimiento, pero no, eso no es nada. Todo eso también es manifestación del amor de Dios para nosotros. Usted habla de esas guerras como espirituales, ¿cierto, Monseñor? Sí, también existen. Ajá. También existen. Claro. Ahora en esta época que estamos viviendo, se ha metido mucho el tema del satanismo, Sí, desafortunadamente, y tiene distintas manifestaciones. Sí. Entonces las brujerías, las hechicerías, tengo que decirlo y perdónenme si me están escuchando y algunos tienen afición por eso, el tarot, esas y otras cosas son manifestaciones satánicas que hacen mucho mal a la gente. Entonces, pero cuando uno está protegido por la fuerza divina, eso no le hace daño. ¿Cree que al obispo no le hacen por ahí trabajitos? Claro, para que no sí. predique, para que no se desplace, para que no vaya, para que no diga, para que... Bueno, pero yo a eso no le doy importancia porque sé en quién me he confiado. Usted me da unas preguntas así todas Eso fuertes, es verdad. por Dios. No, fuertes no, Monseñor. Y hablando de eso, de esa protección, los ángeles, Monseñor, son importantísimos. Tenemos un ángel de la guarda, pero en esta época que estamos viviendo hay terapia de ángeles, hay una cantidad de ángeles. Monseñor, eso es distorsionado, ¿cierto?
que los ángeles no, que tenemos, los ángeles de la guarda, ¿cuáles son esos ángeles, arcángeles y para qué están al lado nuestro? Bueno, es una realidad que los ángeles existen. Está en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento ya nosotros vemos actuar a San Rafael Arcángel. Por ejemplo, San Rafael Arcángel es el que acompaña en su peregrinaje a Tobías, en el ir y regresar, más en el ir que en el regresar, en el ir, hasta donde él pudo contraer matrimonio. San Rafael Arcángel es famoso también porque él fue el que le dio el secreto a Tobías para espantar al demonio que perturbaba a la que iba a ser su esposa, que era el demonio Asmodeo. Y San Rafael le dijo, cuando cogieron un pescado, sáquele a ese pescado, por favor, el hígado y el corazón, porque nos va a servir más adelante. Y cuando llegaron a la casa donde estaba la que iba a ser su esposa, esa mujer estaba poseída por un espíritu maligno que llamaba Asmodeo. Y le dijo, hágale un incienso con haga un incienso con ese hígado y ese corazón del pescado y verá cómo el demonio huye. Santo remedio. Eso es un testimonio de la Sagrada Escritura. Luego nosotros vemos quién le anunció a la Virgen María que iba a ser la madre del Salvador. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Es nuestro protector. Ahí está, nuestro protector. Sí. Entonces, tenemos nosotros los ángeles, San Gabriel Arcángel, fue el que le anunció a la Virgen María, y el que le anunció a San José, y el que le anunció también el nacimiento de Zacarías, San Gabriel. También está San Miguel, que lucha con las fuerzas del mal en nombre de Dios para vencer al maligno. Entonces, la Sagrada Escritura nos habla de los ángeles, de los arcángeles. Lo que pasa es que esa devoción a los ángeles no podemos nosotros convertirla en algo supersticioso. Ahí no, tenemos que tener una devoción a los ángeles pura, limpia y transparente. Los ángeles custodios del Señor Jesús habla de los ángeles, de los niños, ¿no? Sí. Como los niños están protegidos por los ángeles, sí. Que los llevan a ellos, bueno, que los protegen del maligno. Por eso hablamos nosotros de los ángeles custodios. La Sagrada Escritura nos habla de los ángeles, pero no los podemos tomar con carácter supersticioso. Hay que tener mucho cuidado en la devoción a los ángeles. Sí, de acuerdo. Hoy en día está eso distorsionado, es verdad. Monseñor, ¿cuál ha sido su trayectoria pues pastoral, digámoslo de esa manera, en sus trabajos? Pues bueno, la trayectoria pastoral es muy sencilla. Ya le dije que yo fui acólito, eso ya era pastoral. Sí, cuando estaba pequeñito. Y estudié en el seminario menor todo el bachillerato aquí en Ibagué. Luego pasé al seminario mayor de Garzón, donde estudiábamos la filosofía. Era muy bonito porque estábamos todos los jóvenes seminaristas de distintas diócesis, del Espinal, del Líbano Honda, de Neiva, de Garzón, de Florencia, hasta el Cauca. Venían los de Popayán. Allá estudiamos filosofía en Garzón, en el 78 y 79. Luego vine aquí a Ibagué para terminar la filosofía otro año y estudié toda la teología. Cuando me ordenaron sacerdote, el señor arzobispo me dijo, pues lo voy a nombrar a usted prefecto de disciplina del seminario menor. Entonces seguía en el seminario, me tocó solo cambiar de pieza, traer las maleticas de una pieza a otra. Ajá. Y seguí en el seminario menor unos 3 años como prefecto de disciplina. Fue una época muy bonita. Y luego de ahí me nombró un año promotor vocacional y encargado de la pastoral juvenil de la arquidiócesis. Luego salí como párroco a la parroquia Santa Isabel en la cordillera de Venadillo para arriba. Sí. Estuve allá casi 5 años en Santa Isabel, una época hermosa, porque no había en esa época movimientos guerrilleros. Sí. Entonces yo salía a cualquier hora, entraba a cualquier hora. Era sana. Y me iba a las veredas y llegaba de noche, o me iba a una vereda a la madrugada, no pasaba nada. Uno se movía, como dice el dicho,
como pez en el agua. Sí. Por allá en Santa Isabel jugábamos, estaba joven, yo jugaba microfútbol, jugaba también fútbol, jugaba basquetbol. Era una época tan bonita. Todavía recordamos con los jóvenes de esa época, ahora ya son unos señores, Sí. esos momentos que compartimos con el deporte allá. En Santa Isabel estuve casi 5 años, de ahí salí a estudiar a Roma. Una vez el obispo me llamó y me dijo, llegó el momento de irse para Roma. Me fui a estudiar, estudié teología sistemática en la Universidad de la Santa Cruz, 2 años. Allá uno de los profesores me dio la oportunidad de hacer otro curso de animación misionera y pastoral sacerdotal, muy bonito. Entonces me quedé de ayuda por 2 años y me quedé otro medio año. No, qué Hice ese experiencia otro tan curso muy maravillosa. bonito, sí. Ya al regresar, recuerdo mucho en Roma, estábamos con Monseñor Sarasti, era el obispo de aquí, Ibagué, y fue a visitarme cuando ya quedaban pocos días para venirme para Colombia nuevamente. Y entonces, cansados de caminar, le dije, yo voy a pedir una Coca-Cola y me siento en este sardinel al frente de la Basílica de San Pedro. Entonces él Uy, qué dijo, belleza. yo también me siento ahí con usted, nos Sí, sentamos sí. y le dije, bueno, en confianza, ¿usted para dónde me va a nombrar cuando yo llegue a Colombia? Me dijo, párroco de Rovira. Le dije, estoy listo, para donde usted diga. Yo Sí. llego aquí a Colombia con el título, pero estoy disponible para donde me mande, donde me quiera mandar, a Rovira. Estuve allá casi 8 años en Rovira con muchas dificultades, sobre todo porque me tocó la época, yo llegué en el 96, era la época de la guerrilla, Ya era encontró la un país época... diferente. ¿Ah? Encontró un país diferente. Totalmente, Ujú, era claro. totalmente diferente y era guerrilla. Allá había, en esa época también llegaron los paramilitares, había delincuencia común. Uno cogía la carretera, el carro y fácilmente lo podían atracar en los caminos. A varios sacerdotes que me colaboraban, los Ujú, atracaron, o yendo de aquí para allá, o también cuando iban a las veredas. sí. Pero a mí yo nunca caí en un atraco, rezaba mucho. Ellos No, también pues eso, rezaban, ellos también ahí rezaban también mucho. ayuda, claro, Sí, claro. pero bueno, mire que es muy bonito, pero ahí no ha terminado el itinerario. Usted me dijo que le hablara un poco de Sí, mi recorrido, ajá. se lo estoy contando así a A grandes grandes rasgos y rasgos. sin entrar en muchos detalles. Pero le voy a contar un detalle significativo para que usted vea cómo la oración produce efecto. Yo rezaba mucho y le pedía a Dios que me protegiera cuando salía de la parroquia. Y en alguna ocasión que me fui, ya estaba yo para venirme, ya el obispo me había anunciado que tenía que venirme y Ibagué a tomar la parroquia de Belén, Perpetuo Socorro como párroco. Entonces me fui a una vereda que se llama El Corazón, cerca de Rovira, media hora más o menos, 40 minutos. Y llegué a un sitio que se llama, bueno, eso se llama, a ver, se me olvidó el nombre del sitio ese que lo llamaban, bueno, lo llamaban, es que el nombre común allá es Puerto Machete, Sí. ¿verdad? No quería decir eso. Le llegué a Puerto Machete. Y entonces, ahí había un retén de la guerrilla y a mí me habían anunciado ellos que me querían. No sé por qué me tenían rabia. Ya llevaba mucho tiempo en Rovira. Y yo pensé, y hasta aquí llegué, que un retén. Y entonces vino un muchacho, un guerrillero de eso. Había camiones bloqueando las alas del paso, no había paso. Y entonces le dije yo a un guerrillero de esos que se acercó y me conoció, me dijo, padre, le dije, ¿qué hubo? ¿Para dónde va? Le voy para Rovira. Y se acercó otro con una cosa por aquí, una canana, no hay como lo llaman, es llena de balas y de Sí. un fusil. Y me dijo, compañero. Entonces le dije, no, no, yo no soy su compañero, yo soy el párroco de Rovira. Pues claro. Y entonces le dije, miren, como ustedes saben que yo soy el párroco de Rovira, dígale a su comandante aquí que me abra paso porque tengo el tiempo preciso para llegar a la misa. Pero díganle. Y sí, Sí. esos muchachos se fueron y le dijeron y quitaron un camión que había ahí, lo hicieron quitar, quisieron quitar unas motos también, las hicieron quitar y me abrieron paso solo a mí.
La oración. La oración. La oración. El amor de Dios. Sí. El amor de Dios. Así es. Esa es una manifestación del amor de Dios. Si me hubieran dejado ahí, hasta me han matado, porque ellos tenían ganas del padre Orlando. Y entonces yo pasé, tengo cualquier cantidad de anécdotas en ese sentido, incluso tengo algunos escritos de esa época mía en Rovira. Y entonces, bueno, salí de ahí y ya me vine a Ibagué, a la parroquia de Belén, donde pensé que iba a durar muchos años. Yo no había desempacado la maleta, llevaba 2 meses porque tenía que hacer unos arreglos ahí en la casa cural. Cuando llegó el obispo un día, Monseñor Flavio, Sí. tal vez comimos o tomamos algún cafecito ahí en la casa cural y me dijo, necesito que pases a ser el rector del seminario mayor. Entonces, Casi nada, sí. Monseñor. Yo le dije, pues, estoy listo, lo que sea, lo que Dios quiera, yo me voy para allá. Me fui al seminario mayor 3 meses, apenas de haber tenido esa parroquia tan bonita, tan agradable, en la ciudad, buen clima, buena dinámica pastoral, la gente tan querida, pero había que renunciar. Claro. A los 3 meses, duré nada. Sí, muy poquito. Entonces me fui al seminario y yo creo que ahí fue donde se cuajó el episcopado mío, porque pues tenía que entregarme a la misión de formar los futuros sacerdotes de la arquidiócesis de Ibagué y del Líbano Honda. Yo creo que pasaron por mis manos más de 40 sacerdotes en esa época, que ahora son sacerdotes, ¿no? Sí, sí. Tanto de aquí como del Líbano Honda. Una misión muy bonita. Entonces, siendo rector del seminario, en Colombia hay una, ¿cómo lo llamamos nosotros? Eso es como una asociación de seminarios que hay en Colombia. Y entonces esa asociación de seminarios nombra un presidente, uno de los rectores de cualquier parte del país. Sí. Y a mí me nombraron presidente, siendo rector de Ibagué, de esa asociación de seminarios. Pero no duré sino 1 año, porque al año me nombraron obispo auxiliar. Nosotros somos de buenos de tenerlo a usted ahí. Estuve en 3 en ese puesto. Estuve 3 años como obispo auxiliar y de ahí me fui al Espinal, 5 años exactos. 5 años exactos. Y en el 2020 fui nombrado arzobispo de Ibagué. Esa es como la trayectoria, así. Sí, sí. Pero mire que nos falta tiempo para entrar en detalles. Sí, Pero sí, está bien, sí, yo creo que eso es Monseñor. Y suficiente. usted no tiene mucho tiempo, yo sé que no, yo sé que no. Monseñor, desde su misión en Ibagué, ¿qué siente que es lo que más necesita nuestra gente espiritual, humana y socialmente? Cuando me nombraron arzobispo de Ibagué, yo lo primero que hice fue ir al Santísimo. Estábamos en la época de la pandemia, el nuncio me avisó el nombramiento por una videollamada. Me parece estarlo viendo, tenía una ruana rosada y lo molesté por esa ruana. No, claro. Un argentino, Sí. Montemayor, Mariano Montemayor. Me dijo, Papa lo ha nombrado arzobispo de Ibagué. Y bueno, y entramos en los detalles. Entonces me fui a rezar y a pedirle a Dios que me iluminara para ver qué era lo que yo tenía que hacer por Ibagué, qué era lo más urgente. Me inspiró el Señor que tenía que trabajarle al tema de la depresión. Sí. Y por eso resultó una persona muy espiritual, de mucha oración, que entre otras cosas tenía la disponibilidad y digamos, el carisma de escuchar a personas en estado de depresión y de ayudarles. Entonces me propuse trabajarle a ese tema y constituimos el programa Salvando Vidas. Salvando Vidas, empezamos en el Divino Niño y luego lo pasamos a la parroquia de Piedra Pintada. Sí. Y tengo que decirle que han pasado por ese programa en estos 5 años que llevo como arzobispo de Ibagué, más de 4.000 personas, muchos de ellos en estado de depresión y a punto de suicidarse. Y el programa ha cumplido con su objetivo.
con la oración, con la escucha, con la ayuda a las personas. Se han vinculado profesionales al programa, porque pues la persona que yo digo me ayuda en el programa es muy espiritual y Sí. maneja toda esa dimensión de espiritualidad y sabe manejar el tema y es muy acertada. Pero bueno, a veces me han pedido, vincule un psicólogo, vincule una psicóloga, vincule un psiquiatra, vincule un médico. Han llegado Sí. y los tenemos. Entonces, si una persona necesita de ayuda psicológica, se le remite. Si una persona necesita del psiquiatra, se le dice vayan del psiquiatra. Pero a ese programa ha hecho mucho bien. Con seguridad que tiene, eso es del demonio. Sí. Esas persecuciones son del demonio. No lo aceptan, no lo aceptan. Algunos no, pero hay que decir que la mayoría sí lo acepta. Es que no, tampoco es que todo el No, mundo no todo el mundo, pero la esté siendo familia utilizado por el demonio. me llama la atención ¿Sí? la familia, pero la familia igual siempre es la Lo quieren a uno mucho y no Sí. quieren que a uno le pase nada. Sí, De exacto. pronto piensan que por metérsele uno a ese programa puede sucumbir, pero aquí estoy, llevo 5 años de arzobispo, ¿cuál es el problema? Además tiene la coraza más importante de todo. La oración Sí, sí, y el amor de Dios. El Yo digo, amor de todo en la vida es una manifestación permanente del amor de Dios. Así es, Monseñor. Sí. Una pregunta y es, Monseñor, que yo uso mucho el silencio para mí es algo muy importante, porque ahí encuentro respuestas de nuestro Señor. ¿Qué tan importante es ese silencio para usted? Tengo que decirle que yo lo experimento. La vida de un obispo es muy agitada, pero yo le saco al silencio todos los días 2 momentos. Y si necesito más, lo saco. En la madrugada muy temprano y en la noche también, antes de acostarme. Son 2 momentos sagrados para mí y son momentos en la mañana como para poner en las manos de Dios toda la vida de la diócesis y lo que ha de pasar y ha de suceder en el día y que me corresponde a mí pues poner en ejecución mi condición de arzobispo de Ibagué. Y en la noche para darle gracias a Dios, que Él me ilumine y que me diga que hay que corregir. Y orar por usted y por todos mis feligreses, Ay, por qué todos los que dicha me están saber escuchando. Todos, por Eso todos, lo qué tengo dicha muy saber claro. eso, Monseñor. Todos los días rezo por ustedes. A veces por personas hasta con nombre propio. De modo que así el silencio tiene un gran valor y sobre todo el silencio en momento de oración. Pero, fundamentalmente eso. Yo a veces me siento un poquito cansado. Claro. Entonces lo que hago es aislarme, ¿no? Ujú. Especialmente, digamos, un fin de semana, un rato del sábado o un rato del domingo. Y uno, lo que pasa es que yo me aíslo, pero cuando me aíslo no hago silencio, sino que pongo un pedacito de un partido de fútbol para distraerme. Ah, bueno, le gusta el fútbol, Monseñor. Mucho, Qué mucho, bueno, sí. qué bueno. Deportes Tolima. Pues el Deportes Tolima, sí, en razón de que estoy aquí. Sí, sí. Me han criticado algunos que porque soy hincha del Deportivo Cali. Ah, no, pero claro, nacido allá. Pero Hágame el favor. ambos están en el corazón y ambos hay que hacerle fuerza. El problema es cuando juegan los 2 equipos. Digo, un empate me va bien. Sí, 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 para no tener problemas. Está bien. Monseñor, ¿cómo quiere que lo recuerden por este paso en la iglesia como arzobispo de Ibagué? Con oraciones nomás. Usted me hizo acordar, celebramos la fiesta de San Agustín de Hipona ayer y antier la de Santa Mónica. Y entonces ellos eran personas de mucha oración, ¿no? Entonces aparece en la vida de ellos expresiones muy, muy significativas. Por ejemplo, aparece esta expresión hablando de la eternidad. Y es que una lágrima sobre una tumba se evapora, una flor se marchita, una oración la recibe Dios. Recuérdenme con sus oraciones. Qué Eso es lo belleza. que Así más es. deseo. Ay, Monseñor, muchísimas gracias por atender mi invitación. Con mucho Me voy gusto. con el corazón llenito, llenito de Dios, porque usted es como ese símbolo. Muchísimas gracias.
por abrir su corazón también Gracias. en un café con la sierra. Y a ustedes muchas gracias también, y recuerden que detrás de cada persona hay una historia valiosa que contar. El Espíritu Santo reavive la llama de amor que hay dentro de cada uno de ustedes, ministrando cada día de su vida, y que su Espíritu sea con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los bendiga, oren por mí.